Buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos los dos últimos temas, hoy vamos a dar uno de los dos últimos temas del curso. De hecho, si todo sigue más o menos así, el viernes terminamos y el lunes que viene, y capaz que el viernes también, hacemos algún tipo de repaso, problemas de examen, alguna cosa por el estilo. Y estos dos últimos temas del curso, en realidad, tienen que ver con cómo mejorar la arquitectura de von Neumann. O sea, vamos a seguir dentro del tema arquitectura del von Neumann, pero ya cubrimos todos los elementos característicos y lo que hay que saber sobre la arquitectura de von Neumann. Y ahora vamos a ver en el día de hoy y en el próximo viernes dos temas que tienen que ver con la performance, con el rendimiento de las computadoras, en particular construidas en base a la arquitectura de von Neumann. Y cuando hablamos del rendimiento, de la performance, nos referimos a la capacidad de procesamiento. La capacidad de procesamiento normalmente se mide en millones de instrucciones por segundo, o en miles de instrucciones por segundo, millones de instrucciones por segundo, que es capaz de ejecutar una CPU. Porque ese número, de alguna manera, tiene relación con qué tan rápido puede esa computadora ejecutar un programa. Pero ya convengamos que no hay una relación lineal y directa, es decir, no necesariamente una computadora que ejecuta más millones de instrucciones por segundo va a ejecutar más rápido un programa determinado que otra computadora que tenga una capacidad menor. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque el tema del rendimiento real, de la capacidad real de procesamiento de un programa específico va a depender de una cantidad de factores que no siempre están correctamente modelados en los índices que se usan para caracterizar los comportamientos de las CPUs. De hecho, todo el tema de cómo se comparan los rendimientos, cómo se comparan las capacidades de proceso de distintas computadoras, es todo un tema en debate y que sigue todavía en debate desde hace décadas, porque no hay una forma, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Una forma indiscutible, una forma absoluta de determinar la capacidad de una máquina. Porque en particular para ejecutar programas yo necesito normalmente compilarlos, ¿no? Entonces los compiladores influyen en el rendimiento de las computadoras. Hay determinados tipos de programas que se adaptan mejor a unas computadoras que a otras. En la clase que viene vamos a ver, por ejemplo, un elemento que colabora en el rendimiento de las computadoras y que tiene una incidencia notable en que si yo programo de una manera, programo de otra, va a suceder que el rendimiento es completamente distinto. Entonces, manteniéndonos dentro de la arquitectura de von Neumann, vamos a analizar hoy lo que se conoce como pipeline, que es una técnica para mejorar el rendimiento de las computadoras. ¿Ustedes se acuerdan, para arrancar, para posicionarnos de vuelta en el tema, se acuerdan que en definitiva lo que hace la CPU es ejecutar el ciclo de instrucción, ¿no? El ciclo de instrucción que nosotros vimos, es uno de los tantos posibles que uno puede imaginar, tenía ¿cuántas etapas? 5 etapas, ¿no? El fetch, el read, el fetch, el decode, el read, el execute y el write, ¿no? Y cada una de esas etapas estaba marcada por el reloj del sistema, el reloj de la CPU. O sea, yo iba pasando en principio de una etapa a otra en función de la cadencia de ese reloj, ¿no? Entonces, lo que podemos afirmar es que en principio, en una computadora que yo diseñe con ese ciclo de instrucción como el que vimos, y suponiendo que no usamos ninguna técnica de saltearnos el read o el write cuando no corresponda, simplemente ejecutamos siempre lo mismo, para hacer una CPU simple, precisaríamos cuántos ciclos de reloj para
poder resolver una instrucción. 5, ¿no? Tengo 5 etapas, cada una paso un ciclo de reloj. Para completar una instrucción preciso 5 ciclos de reloj. ¿Ok? Entonces, si tuviera un hipotético reloj de, por ejemplo, 1 GHz, ¿no? Esa computadora, ¿qué capacidad de ejecución tendría? Mi computadora, la que diseñé con el ciclo de instrucción que vimos en clase. ¿Cuántos millones de instrucciones por segundo podría ejecutar esa computadora, o esa CPU? Regla de 3, ¿se acuerdan? El liceo. 1 es a 5, ¿cómo? Eso no. Es fácil la pregunta. Reloj de 1 GHz. Claro, ustedes están preguntando de cuántos megahertz son 1 GHz, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que viene después del... Vamos a empezar a repasar. ¿Qué viene después del kilo? El mega. ¿Qué viene después del mega? El giga. ¿Qué viene después del giga? El tera. Bien, entonces, ¿cuántos megas son 1 giga? Bueno, 1024 o 1000. Resulta que cuando hablo de frecuencias, uso la base 10, uso el sistema métrico decimal internacional, ¿no? Entonces es 1000. O sea, 1 GHz son 1000 Hz, 1000 MHz, ¿no? Y por lo tanto, en términos de Hz, ¿cuántos Hz son? 1000 millones, o sea, 10 a la 9 Hz. 1 millón son 10 a la 6, o sea, y la división 10 a la 9 dividido 10 a la 6 te da 1000. Perfecto. ¿Cuántas millones de instrucciones por segundo es capaz de ejecutar esa máquina que diseñé con un reloj de 1 GHz y un ciclo de instrucción clásico de 5 etapas? 200 millones. ¿Por qué? ¿Qué cuenta hiciste? 1000 dividido 5, ¿no? Si cada instrucción me lleva 5 ciclos de reloj, ¿no? Y tengo 1000 millones de ciclos de reloj por segundo, podré ejecutar 1000 millones dividido 5, 200 millones de instrucciones por segundo. Perfecto. Bien. ¿Cómo aumentar la capacidad de ejecutar instrucciones? Bueno, una forma es simplemente subo el reloj, ¿no? Aumento el reloj y en vez de 1 GHz le pongo 2 GHz, le pongo 3 GHz, le pongo 5 GHz, le pongo 700 GHz y vamos rápido. ¿Sí? El problema es que eso no es tan sencillo como se dice. Se enuncia muy fácil, pero no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque las leyes de la física se complican a medida que yo voy subiendo la frecuencia. Antes la frecuencia subía muy rápido, o sea, subía más o menos siguiendo los principios básicos de la ley de Gordon-Moore, la ley de Moore. ¿Conocen la ley de Moore? Bien, ¿qué dice la ley de Moore? Sí, exacto. Era así, la discusión se da cada 2 años, cada 18 meses. Bueno, esta discusión era esa, pero básicamente es que la capacidad digamos, de los procesadores, de los circuitos integrados, en realidad que son la base de los procesadores, se duplica cada año y medio, 2 años, ¿no? Con lo cual, visto así, no parece mucho, pero piensen que la potencia de 2 es muy sólida y 2 a la 10, o sea, en 10 años son 1000 veces, ¿no? Entonces, es un dato interesante la ley de Gordon-Moore. Y también dato interesante es que en realidad era como una profecía autocumplida de la industria, ¿no? Porque todos hacían lo que la ley decía que supuestamente hacía, ¿no? En realidad, las leyes naturales describen la realidad. Esta era una ley que predecía lo que tenían que hacer la industria para mantenerse alineada, ¿no? Bueno,
Al principio los megahertz, los kilohertz, todo el reloj del sistema de las computadoras crecía más o menos siguiendo la ley de Moore, acompañaba esa ley. Para que tengan una idea, el reloj de la primer PC era de 4,7 MHz, la segunda PC, la XT, salió con 8 MHz y ya era fantástico, un par de años después. Pero en los últimos años se complicó eso. Y ya van a ver que últimamente, desde ya las generaciones que empezaron con los core múltiples de Intel, o sea, hace ya como 10, 15 años, y bueno, ya hace 10 o 15 años había microprocesadores de 3 GHz. Y hoy hay microprocesadores de 3 GHz y son la excepción. Hay actualmente algunos más rápidos, con más reloj, pero no son tantos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la cosa tiene que ver con las propiedades de algunas leyes, en particular de la física del electromagnetismo, que nos condiciona, creo que yo ya les comenté esto, que descondiciona un poco el problema de diseñar los circuitos integrados. Y tiene que ver con que, de alguna manera, las señales deben propagarse, incluso dentro del circuito integrado, de un extremo a otro para propagar que un 1 es un 1 y que un 0 es un 0. Y eso creo que ya lo habíamos comentado, está condicionado por la velocidad de la luz. Y de alguna manera, eso queda determinado por lo que se llama la longitud de onda de la frecuencia correspondiente a la cual quiero trabajar. La longitud de onda tiene que ver con la onda viajando en el espacio, digamos, en función del tiempo, y eso hace que para que yo pueda diseñar circuitos, en particular también circuitos integrados, usando las leyes clásicas de la electricidad, que son la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, las corrientes, la suma de corriente de acero, todo ese tipo de cosas, se tiene que cumplir que la longitud de onda de la frecuencia a la cual trabajo tiene que ser mucho mayor que el tamaño del circuito. O sea, para que se cumpla que yo puedo usar las ecuaciones sencillas del mundo de la ley de Ohm, del mundo de la ley de Kirchhoff, todas esas, la ley de Joule, todas esas son ecuaciones lineales, ¿no? V igual R por I, sumatoria de corrientes igual 0 en un punto, todo eso son ecuaciones lineales absolutamente. Bueno, para que eso se pueda cumplir tiene que ser lambda mucho mayor que las dimensiones del circuito. ¿Y cuánto es lambda? ¿Cómo se calcula lambda? La longitud de onda de una frecuencia. Digamos, habría que usar, estrictamente hablando, la velocidad de propagación de la onda, pero la vamos a aproximar por la velocidad de la luz. Estrictamente hablando es un poquito menos, pero como no es mucho menos, no vamos a complicarnos si vamos a usar la velocidad de la luz. Entonces, ¿y? Velocidad sobre frecuencia. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz. Entonces, lambda es C sobre F, ¿no? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, cuánto es lambda para 3 GHz, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Eso es 3 por 10 a la 5 por 10 a la 3 metros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es 10 a la 5, 10 a la 3. ¿Sí? Porque son kilómetros. Y acá tenemos 3 por 10 a la 9. Acabamos de decir gigahertz es 10 a la 9. ¿No? ¿Esto cuánto da? Esto se me va. 10 a la 8 sobre 10 a la 9 me da 10 a la menos 1. ¿No? Metros. Esto es 10 centímetros. ¿No?
Normalmente se entiende que algo es mucho mayor cuando es por lo menos 10 veces mayor que lo que estoy comparando. Entonces, para que lambda, que mide 10 centímetros para 3 GHz, sea mucho mayor que la dimensión del circuito, ¿cuál sería el tamaño máximo del circuito? 1 centímetro. ¿No? Nada. ¿Y cuál es el problema de salir de esta zona de confort? ¿Alguien se acuerda cuáles son las ecuaciones que tengo que usar en vez de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y demás? ¿No se acuerdan en el liceo, vieron alguna cosa? Mencionaban el señor Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Bien. Yo no voy a escribir las ecuaciones de Maxwell porque no me acuerdo, pero los invito a buscarlas y son ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿No? Porque es la derivada de la intensidad de campo considerada en la esfera, no sé qué, no sé cuánto, derivada en la tercera, no sé qué, es igual a la derivada en el tiempo de... Bueno, todo así. Imagínense ustedes diseñar circuitos con ecuaciones diferenciales, ¿no? Estaría bastante complicado. Entonces, tenemos este problemita y, claro, a medida que los integrados son más chiquitos, porque la litografía permite hacer transistores más chiquitos, capaz que puedo jugar un poquito más y subir, pero ya no es tan fácil seguir subiendo, ¿no? Bien, pensando en términos del ciclo de instrucción, si subir el reloj no parece ser una opción demasiado aplicable o demasiado tentadora por lo menos, porque nos puede meternos en un lío bastante grande, lo que queda es tratar de que las instrucciones se ejecuten en menos ciclos o se ejecuten más instrucciones por ciclo, que en definitiva a mí me da lo mismo. A mí en realidad no me preocupa en cuánto tiempo se ejecuta una instrucción. Me preocupa cuántas instrucciones por segundo son capaces de ejecutarse. ¿No? A ese mismo problema ya se había enfrentado la industria automotriz a principios del siglo XX. ¿Qué pasaba? Cuando se empezaban a construir los primeros autos, se hacían de la forma en que uno pensaba que se hacían las cosas en ese momento, que es, bueno, se juntaba un conjunto de operarios y empezaban. Armaban el chasis, le ponían las ruedas, colocaban el motor, ponían la carrocería, la pintaban, hacían todo eso, le ponían el tapizado, el volante y lo probaban, ¿no? Hasta que vino un señor, que seguramente su apellido ustedes lo conocen, que se llama Henry Ford, y se le ocurrió un método que tenía por objetivo construir automóviles más baratos para que fueran más populares y estuvieran más al alcance de toda la población. Y el método de construcción de autos que diseñó se usó a partir de allí en prácticamente toda la industria manufacturera que tuviera ciertas características, o sea, que los productos que construyera tuvieran ciertas características que permitían aplicar el mecanismo de la producción en serie. La producción en serie consiste en separar el trabajo a realizar en una secuencia de tareas que se pueden encadenar de tal forma que se especialice a un grupo de operarios a realizar cada una de esas tareas y que se concentren y se especialicen y sean bien eficientes en hacer eso y nada más que eso. Con eso lo que se logra es que si bien el tiempo total para construir, en este caso, la idea de Ford de construir autos es el mismo, la cantidad de autos que se construyen es mayor.
Esa idea, que es bastante vieja y que también ha tenido sus detractores en la historia y ha tenido sus resistencias, les recomiendo ver un clásico del cine mundial, ¿cómo es? Es Chaplin, no me acuerdo si es Clics Modernos, ¿no? Me confundo con el disco de Charly García, no sé cuál es cuál. Donde, claro, se cuestiona la alineación que sufren los operarios por hacer siempre lo mismo, ¿no? El ejemplo típica, conocidísima, la escena que muestra a Chaplin saliendo de la fábrica haciendo, ¿no?, lo mismo que hacía todo el día, que era ajustar una tuerca, ¿no? Estaba planteado un extremo, digamos, por el absurdo, pero en definitiva mostraba la contracara problemática de esa situación. Bueno, entonces vamos a ver, porque acá justamente tenemos en el ciclo de instrucción ya identificadas tareas que son separadas de alguna forma, ¿no? Y que están encadenadas además. O sea que parece un buen candidato para trabajar en la producción en serie. Para entender un poco más la producción en serie, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seguir más o menos el ejemplo que está en las notas, que es un ejemplo de lavandería. Vamos a pensar cómo mejorar el trabajo y en qué condiciones se puede hacer mejorar el trabajo en la lavandería. Esa lavandería, para respetar los tiempos, tiene 3 actividades, que es el lavado, el secado y el planchado, o digamos el doblado, lo que sea, planchado, doblado, lo que sea. Estas son las 3 actividades que están identificadas en la lavandería, y el lavado se hace con una máquina que demora 30 minutos, el secado se hace con una máquina que demora 40 minutos, y el doblado y planchado lo hace un operario que demora 20 minutos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo demoramos en tener pronto una carga de ropa, ¿no? La carga de ropa es, me trae un cliente un conjunto de prendas para lavar y yo tengo que hacer esas 3 tareas en forma consecutiva sobre ese grupo, sobre esa carga de ropa, ¿no? Sobre lo que me trajo el cliente. ¿Cuánto demoro? Demoro 90 minutos. O sea, en total son 90 minutos. Perfecto. Entonces viene el señor Ford a la lavandería y dice, momento, hagamos esto. Así como estamos sacando una carga de ropa cada hora y media, ¿no? Cada 90 minutos. Esto me da una carga cada 1,5 horas. Este es el rendimiento de mi lavandería. Entonces viene el señor Ford y dice, no, vamos a hacer un cambio y vamos a mejorar la cantidad de cargas de ropa que podemos utilizar. Y entonces, esto que se hacía así, esto demoraba 30, esto demoraba 40, y esto demoraba 20, y después empezaba con uno de 30, uno de 40 y uno de 20. La propuesta, en vez de hacer esto, que es hacer una carga por vez,
Vamos a hacer esto. O sea, la secuencia sigue siendo la misma, pero yo puedo colocar la segunda carga a lavar una vez que termine la primera, con lo cual yo puedo poner aquí la carga de 30. Y puedo poner la segunda carga a secar una vez que terminó de secarse la primera. O sea, lo puedo hacer acá. Y acá finalmente hago el secado y el planchado y el doblado. Entonces ahora, para dos cargas, vamos a empezar por una fácil. ¿Cuánto tiempo demora una carga? 1 hora y media, 90 minutos. No cambió nada. O sea, tanto la carga 1 demora 90 minutos, la carga 2 en definitiva hasta que termine demora un poquito más que 90 minutos, pero la más eficiente es 90 minutos. Pero dos cargas, ¿cuánto demora? ¿Mm? 2 horas. 90 más 20 más 20, ¿no? Sería en realidad un poquito más de 2 horas. Vos terminaste, está bien, 30, 40, 30, 40, 40, 40, tenés razón. 40, 40, no, está bien, pará. No. 60 más 40 más 30 es, ¿no? 20 más 40 más 40 más 30. Es ese orden. O sea, lo que te cuestiona acá es este, ¿no? Porque este tiene que arrancar después de este. Entonces es 20 más 40 son 60, más 40 son 100, 130. 130 minutos. Entonces, si yo mido la productividad de esta lavandería con el nuevo sistema, saca cargas cada cuánto tiempo. Cada 65 minutos. ¿No? De hecho, este sistema lo puedo seguir empleando. Puedo seguir haciendo lo mismo. Acá hago lo de 30. Después tengo que esperar acá lo de 40, ¿no? Y acá hago el de 20. O sea, todo esto lo sigo repitiendo. Y ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con esto. Pero acá nomás, haciendo con 2, ya tengo una mejora de la productividad notoria. Bien, ¿cuáles son los elementos que me pueden complicar esta técnica? Que acá están a la vista, es decir, ineficiencias que de alguna forma estoy teniendo al aplicar esta técnica y que si no fuera de esta manera, capaz inclusive podría mejorar aún más el rendimiento. ¿Qué problema tengo? Primero tengo este desfasaje que se me genera acá, ¿no? ¿Por qué se produce ese desfasaje? Y son distintos, exactamente. Este desfasaje que está acá se produce porque el tiempo de lavado es distinto, en particular menor, que el tiempo de secado. Y entonces me genera este tiempo muerto, que es una pérdida de eficiencia en la producción en serie. ¿Ok? Lo ideal, ¿qué sería?
lo ideal sería que todas las tareas duraran lo mismo, ¿no? En este caso, que teníamos 90 minutos, lo ideal sería que las 3 tareas fueran iguales y que tuvieran 30 minutos de duración cada una, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería el rendimiento de esta lavandería? O sea, nuevamente, una carga duraría, o sea, pasaría por dentro de la lavandería durante 90 minutos. Sin embargo, yo podría, ¿cuántas cargas podría sacar? O sea, ¿cada cuánto sacaría una carga pronta de la lavandería? 1 hora. Vamos, supongamos que son 30 y 30. Acá sería 30, 30, 30, 30, 30, 30, ¿no? ¿Cuánto demoré en total para las 3 cargas acá? Demoré 90, 120, 150, ¿no? Y entonces, ¿cada cuánto estoy sacando una carga? 50 minutos. Si seguimos y vemos el régimen de esto, tenemos que al ser las 3 iguales, no me genera ninguna ineficiencia. Acá los dejé el espacio, pero en este espacio no está muerto, sino simplemente está una continuación de otra. Y eso me está dando en régimen, me estaría dando 30 más 30 más 30. Acá cuando llega el régimen preciso uno más, ¿no? Preciso este. A ver. 30 más 30 más 30 más 30 más 30 son 90, 120, 120, 150, 210. Y hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si en realidad me faltó uno más. Calculo para tener el régimen. Bien. Para 7 serían, en definitiva, 240 dividido 7. A lo que quería llegar es que, en definitiva, en régimen, lo que sucede cuando yo tengo estaciones exactamente iguales es que el rendimiento termina siendo, digamos, mejorado en un número igual a la cantidad de estaciones que tengo separado el sistema, ¿no? Y entonces el régimen de esto debería ser, en definitiva, 90 minutos, que es lo que demora una carga, dividido 3, que es la cantidad de estaciones. Lo que pasa es que al hacer la cuenta así, estoy teniendo los problemas del arranque y los problemas de la parada, que son casos que yo pierdo, ¿no? O sea, para mirar el régimen debería haber algo donde de alguna forma no tenga en cuenta ni la parada, ni que sería, por ejemplo, mirar desde acá y mirarlo hasta acá, por ejemplo.
Hay que analizar un poquito cómo llegamos a pensar el régimen, pero digamos, si yo tengo 3 estaciones exactamente iguales, la capacidad de sacar, en este caso, cargas de ropa, va a ser lo que demore una estación. ¿Ok? Porque todas las estaciones van a estar trabajando en forma continua, en forma permanente, con lo cual lo que va a demorar en salir una nueva carga de ropa es lo que va a demorar en la última estación producir una nueva carga. Y como son todas iguales, no hay ninguna ineficiencia en el medio que me retrase esa condición y por lo tanto la última de las estaciones va a estar trabajando al máximo su capacidad y va a demorar 30 minutos en sacar una nueva carga de ropa. Entonces, si uno continúa con esto hasta el infinito, esto debería converger a 30 minutos, que es lo que nos genera los 90 minutos que demora todo el proceso dividido las 3 estaciones que tenemos. Entonces, primera cuestión. Para que la producción en serie sea eficiente, necesitamos que las estaciones, o sea, se llama estación a la actividad particular que estoy considerando y se llama estaciones porque las cosas vienen en serie, ¿no? Pasan de una estación a otra de producción y después a otra y a otra hasta completar la tarea. Esas estaciones deben durar aproximadamente lo mismo. Si no duran aproximadamente lo mismo, tengo una ineficiencia que me aleja de la máxima aceleración teórica, que es llegar a multiplicar por n la capacidad de producción, siendo n la cantidad de etapas o la cantidad de estaciones que tiene la producción en serie. Y el otro problema que tengo, aquí podríamos verlo, por ejemplo, yo ahí uso 2 máquinas, uso una lavadora y una secadora, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el consumo eléctrico sumado de esas 2 máquinas me hace saltar la llave general? Porque no tengo tanta capacidad contratada con la empresa eléctrica. No podría usar las 2 máquinas al mismo tiempo. Con lo cual yo no podría hacer este paralelismo, ni este, por supuesto, ¿no? Que es lo mismo. Ese paralelismo no sería posible. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo necesito de un uso de un recurso común a 2 estaciones, ese pasa a ser un recurso escaso, un recurso limitado, y que por tanto va a impedir también que pueda lograr el máximo de paralelismo. En ese caso podría paralelizar solamente la actividad del operario con las máquinas, pero las máquinas tendrán que estar en secuencia, ¿no? Entonces ahí vemos 2 condiciones que se tiene que cumplir en el pipeline. Esto se llama el pipeline, ¿no? La tubería por la cual van avanzando, en este caso las cargas de ropa, en la fábrica de Ford los autos y en nuestra computadora las instrucciones. En esa tubería, en ese pipeline, tiene que cumplirse 2 condiciones. Las tareas en las cuales yo separo la tarea principal, ¿no? la que tengo que hacer en etapas, esas etapas tienen que ser más o menos de la misma duración y tienen que ser independientes dentro de posible, o sea, no deben tener interdependencias entre ellas. Cualquiera de estos 2 aspectos que no se cumplan va a impactar en la performance, en el rendimiento que obtiene el pipeline y por tanto en el rendimiento de la computadora. Entonces, es muy importante que eso ocurra de esa manera para aprovechar al máximo el pipeline. O sea, el pipeline o la producción en serie siempre da ventajas. El problema es que esas ventajas pueden ser mínimas o pueden ser muy chicas
si no se cumplen estas características. Por lo menos lo más posible. Puede haber excepciones, puede haber situaciones que no se cumplan, y eso va a impactar en la performance. Y de hecho, en las computadoras con el ciclo de instrucción vamos a ver que efectivamente no se cumplen estas hipótesis en todos los casos, y por eso es que normalmente contar con un pipeline en una CPU, en un procesador, no logra nunca el rendimiento teórico máximo, o sea, no logra mejorar el rendimiento en su máxima potencialidad, justamente porque ocurren este tipo de fenómenos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo llevamos esto al mundo del pipeline? Al mundo de la CPU. Y bueno, la base está en el ciclo de instrucción, claramente, ¿no? Aunque los primeros pipelines que se implementaron fueron un poquito más modestos, fueron un poco menos ambiciosos y no aspiraron a cubrir todo el ciclo de instrucción. En particular, el pipeline más sencillo es el pipeline de 2 etapas que, por ejemplo, implementó el 8086. La arquitectura que nosotros vemos como ejemplo implementó un pipeline de 2 etapas. Básicamente, la fetch y la execute. De alguna manera, la etapa de fetch de este pipeline lo que hacía era la primera parte de la ejecución de la instrucción, que es ir a buscarla a la memoria. También hacía un pedacito de decodificación, porque para poder continuar con el próximo fetch sin que la instrucción se haya ejecutado, necesita saber por lo menos qué tipo de instrucción es. ¿Se acuerdan que Intel tiene largo variable, con lo cual necesita un grado de decodificación a nivel de etapa de fetch para poder traer los bytes apropiados? Pero, por ejemplo, la parte de saltos condicionales no lo resolvía la etapa de execute. Entonces, el procesador 8086 tiene una unidad especializada en el fetch y tiene una unidad especializada en la ejecución de las instrucciones. El fetch las trae de memoria y las deja en un buffer intermedio interno de la CPU, y la unidad de ejecución saca de ese buffer intermedio, que si no recuerdo mal son de 6 instrucciones en el caso del 8086, y ejecuta. Con esto logra, digamos, mejorar, aunque no demasiado, porque el único grado de paralelismo que estamos teniendo es entre traer de memoria la instrucción y nada más, y la ejecución, todo lo que es operandos, interfaz con memoria, digamos, de los operandos y demás, todo eso no está tenido en cuenta aquí, y entonces el grado de paralelismo que logra no es muy significativo. Pero bueno, algo es algo, y ese es el primer pipeline que podemos imaginarnos, ¿no? Después, tenemos nuestro pipeline de 5 etapas. Llamémosle clásico.
que es el que vimos como ejemplo cuando desarrollamos el concepto de ciclo de instrucción. Es un pipeline que se para en el fetch, el decode, el read, el execute y el write. Y este pipeline nos va a servir para empezar a estudiar, para empezar a calibrar lo que veníamos hablando de los problemas que pueden aparecer cuando tenemos esta situación y que luego vamos a desarrollar en forma más exhaustiva dentro de un rato. Si vemos en el macrotiempo, si hacemos un diagrama de la secuencia, tendríamos la instrucción 1, haría fetch, decode, read, write, execute, write. Fetch, decode, read, execute, write. La instrucción 2 haría fetch, decode, read, execution, write. La instrucción 3, fetch, decode, read, execute, write, y así sucesivamente. Notemos aquí que primero, bueno, desde el punto de vista de la duración, como nosotros habíamos asumido en nuestro análisis de que cada etapa demora un ciclo reloj, no estaríamos con problemas desde ese punto de vista, o sea, todas durarían lo mismo. Pero ¿qué pasa con los elementos comunes? ¿Qué pasa con la interdependencia? Bien, acá vamos a empezar a notar que podemos llegar a tener un problema. Por ejemplo, vamos a agregar una que la voy a precisar. Fetch, decode, read, execution, write. Por ejemplo, la etapa de read de la instrucción 1, ¿qué tiene que hacer? Traer los operandos de la memoria. O sea, tiene que acceder a la memoria para leer un operando. El fetch de la instrucción 3, ¿qué tiene que hacer? Traer de la memoria la instrucción. Entonces, ambas etapas, la etapa read de la instrucción 1 y la etapa fetch de la instrucción 3, requieren ir a la memoria y por tanto requieren el uso del bus de direcciones y el bus de datos que los conecta con la memoria. Por lo tanto, acá tengo una situación de conflicto. ¿Verdad? Después vamos a profundizar en esto, pero la solución más sencilla a este problema es separar la memoria de instrucciones de la memoria de operandos o de datos. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace la arquitectura Harvard, exactamente. Es una forma de resolver esta situación y lograr que esta etapa de read y de fetch sean independientes, porque, al menos independientes desde el punto de vista de ir a buscar a la memoria. Entonces logramos desvincularlas porque si no, no podrían ser ejecutadas al mismo tiempo. O sea, una debería esperar por la otra. Y eso generaría una ineficiencia en el pipeline.
Bien. Pero hay otra posibilidad. Miremos un momento esto y esto. Supongamos que la instrucción 1 es una suma. ¿Por qué podríamos tener problema con el fetch de la instrucción 4? El execute de la 1, si es una suma, podría tener, o si es cualquier cosa, si es una operación, puede ser una operación una lógica, una resta, lo que sea. Una operación de ALU. ¿Por qué podríamos tener una dificultad con el fetch de instrucción 4? ¿Se acuerdan qué dijimos que hacía el fetch además de ir a leer la instrucción a memoria? Actualiza el program counter, efectivamente. Y como actualiza el program counter, ¿qué precisa? Precisa la ALU. Pero la ALU está siendo utilizada en ese mismo momento por la instrucción 1 para ser ejecutada, para calcular la operación que le mandaban a hacer. Por lo tanto, tengo un recurso común, en este caso la ALU, que está pretendiendo ser usado por las dos etapas al mismo tiempo. La etapa de execute para la instrucción 1 y la etapa de fetch para la instrucción 4. Tengo que resolverlo de alguna manera. Bien, podría haber muchas, ahora en un ratito vamos a ver una que es un pipeline particular que lo resolvió poniendo una ALU específica para sumarle lo que necesite el puntero de instrucción, ¿no? O sea, como en definitiva no es una ALU completa, sino que es un sumador, directamente le pusieron un sumador en la etapa de fetch y listo. Usa ese hardware y no precisa tener la ALU dedicada a actualizar el puntero de instrucción. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahora se entendió esto? ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo tuviera esta situación de este pipeline de 5 etapas y lograra la independencia de etapas, y lograra, ¿no? Que no hubiera interrelaciones, que todo funcionara en su máxima expresión, estaría aumentando en 5 la capacidad de procesamiento de instrucciones, ¿no? Con lo cual, en el ejemplo que pusimos, que teníamos un reloj de 1 GHz y que ejecutaba 200 millones de instrucciones por segundo, pasaríamos a ejecutar ¿cuántas instrucciones por segundo? Un millón. 1000 millones, ¿no? 200 por 5, 1000 millones de instrucciones por segundo. Y eso es consistente porque, en definitiva, ¿cuántas instrucciones por segundo despacharía? Mejor dicho, ¿cuántas instrucciones por ciclo de reloj despacharía? Y fíjense en que en cada ciclo de reloj hay una instrucción que está terminando su write. Por lo cual, con un pipeline ideal, con un pipeline perfecto, soy capaz de ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. Si tengo un reloj de 1 GHz, tendré 1 giga instrucción por segundo, un HIPS. En vez de un MIPS, un HIPS. ¿Ok? Y esa es la gracia del pipeline, esa es la gracia de contar con esta técnica, que por supuesto nunca se llega a esos niveles porque vamos a ver que hay algunos detallecitos importantes. Pero antes de eso vamos a poner otro ejemplo de otro pipeline. En este es un caso de un pipeline real.
que es el pipeline del procesador MIPS. El procesador MIPS fue un procesador RISC muy famoso a finales de la década del 80 y durante los 90, que luego cayó un poquito en desgracia, como en general todos los RISC sobre finales de la década del 90, y que actualmente creo que ya no es más utilizado por nadie. Pero este procesador fue muy famoso porque era el utilizado por las primeras estaciones de diseño gráfico que se usaron para hacer efectos especiales en cine. La marca llamada Silicon Graphics. Silicon Graphics es muy famosa porque puso plata, o puso estaciones de trabajo, workstations, para varias películas famosas. Entre ellas aparecen en el laboratorio de, ¿cómo se llama?, de Jurassic Park. Si ustedes ven, las computadoras son Silicon Graphics y además las muestran en primer plano porque para hacer todos los efectos especiales se necesitaban esas máquinas y entonces, bueno, había que pagarlo de alguna manera. MIPS no quiere decir millones de instrucciones por segundo. Es una sigla, por supuesto, puesta de manera ingeniosa para que quedara lo mismo que millones de instrucciones por segundo, porque en particular era muy rápida, muy eficiente como en la mayoría de máquinas RISC. Quiere decir microprocessor without, aquí la W la sacaron, interlock pipeline stage. Quiere decir que es un microprocesador, un pipeline con etapas de pipeline sin interloquear. ¿Qué quiere decir esto? Es, bueno, ¿qué pasa cuando en un pipeline tengo un problema en una etapa? Por ejemplo, no sé, se ocurre un conflicto de los que vimos recién que no puedo resolver. Lo más normal es que el pipeline se detenga, continúe la instrucción que entró primero, libere el recurso, libere el conflicto y después la otra que estaba esperando siga. Eso se llama interlock. Eso el hardware normalmente lo detecta, el hardware del pipeline lo detecta en forma transparente para el programador y permite que todo funcione a pesar de que existan conflictos entre las etapas que tienen que ser resueltos. Bueno, los amigos que diseñaron MIPS se ve que eran fundamentalistas del RISC y dijeron, no voy a complicar el hardware por eso, que lo haga el programador. Entonces, escribir compiladores para el MIPS o programar en lenguaje de máquina de MIPS es una tarea muy interesante porque uno tiene que tener en cuenta todos los problemas que pueden aparecer y que vamos a detallar en un ratito en el programa. Porque el hardware no va a hacer nada para resolverlo. Si hay un conflicto, el hardware va a seguir para adelante y dale que es tarde y no se va a preocupar por nada. Y por eso se dice without interlocks. O sea, no tiene ningún mecanismo de protección en el pipeline para evitar conflictos de uso de recursos. Bien, ¿cómo es el pipeline que inventó esta gente? Bueno, es un pipeline de 5 etapas también, que son el fetch, lo que tiene, le pusieron un sumador.
Si se fijan acá, como les comentaba hoy, justamente la arquitectura que le agrega un sumador a la etapa de fetch para resolver el problema del conflicto que puede haber entre la etapa de ejecución de la instrucción y la etapa de fetch es esta, por ejemplo. Y aquí explícitamente está la suma. En el caso de RISC, está bueno porque hay que sumar siempre 4, ¿no? Las instrucciones de los RISC son siempre de largo fijo y tienen 4 bytes siempre, con lo cual siempre hay que sumar de a 4. Y lo que se guarda en el puntero de instrucción es o el puntero de instrucción más 4 o lo que viene de acá, que todavía no apareció la fuente, pero que va a ser el resultado de una instrucción de salto, que es un cálculo del nuevo puntero de instrucción provocado por el salto. ¿Ok? Bueno, la etapa siguiente es llamada Instruction Register, o sea, el registrar instrucción, traerla, y el decode fetch. Instruction decode y el register fetch. Y el traer los registros, o mejor dicho, acceder a los registros que van a ser utilizados. Y entonces, esta etapa usa los registros, el banco de registros, bueno, en realidad no importan mucho los detalles, porque si me voy a llenar de línea el pizarrón nadie va a entender nada. Esta tiene el execute, tiene la memory access y tiene la write-back. Estos que están acá son las interfaces en las cuales se comunican las distintas etapas. Si quieren, en la nota después está el detalle, pero igual no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque no interesan los detalles. Entonces, después del fetch, hace una etapa de codificación y traer los registros, o sea, presentar los registros a la ALU, que está acá. Básicamente consiste en conectar los registros a la ALU. En la etapa de execute se hacen las operaciones lógicas y aritméticas. ¿Se acuerdan que las máquinas RISC tienen básicamente las operaciones básicas se ejecutan en un ciclo de máquina? O sea, son todas operaciones no complejas que se hacen a través de una ALU combinatoria. Lo curioso o lo llamativo de esta arquitectura es esto. Tiene una etapa de memory access. ¿Qué pasa? Las arquitecturas RISC, ¿se acuerdan? Usan un modelo de direccionamiento, o mejor dicho, usan un formato de instrucción bastante particular, que es todas las operaciones aritméticas y lógicas se realizan entre registros. O sea, no se realizan operaciones con memoria. Las únicas operaciones con memoria son la load y la store. Load trae de memoria un valor y lo copia en un registro. Store guarda en memoria, copia el valor de un registro a una posición de memoria. Entonces, dado que estas son las únicas operaciones de memoria, o sea, que acceden a memoria, la arquitectura MIPS implementa una etapa de su pipeline específicamente para hacer esto. No precisa ni etapa de read para ir a buscar operaciones de memoria y
la etapa de write, que es el write back que está allá atrás, que está allá, tiene que ver con volver a guardar en los registros los resultados. O eventualmente lo que trajo de memoria. Cuando es un load, esta etapa sirve para guardar en el banco de registros el resultado que se trajo de la memoria. ¿Ok? MIPS ejecuta el memory access siempre, por más que no sea una instrucción de log store. O sea, justamente buscando la simplificación máxima, es un pipeline de 5 etapas que son ejecutadas siempre y no hay vuelta. ¿Ok? Bien. Bueno, dijimos que para que un pipeline sea óptimo, no tiene que existir interdependencias entre las etapas del pipeline. Eso me va a condicionar un poco la cantidad que pasa. A ver, de acuerdo al principio ese que dijimos al comienzo, que a medida que agrego etapas al pipeline, aumento la productividad digamos, de la computadora en este caso. Claro, entonces es fácil. Diseño un pipeline de 15 etapas y aumento por 15 la performance original, ¿no? El problema es que cuando yo empiezo a agregar etapas, a subdividir el conjunto de actividades que tengo que realizar para llevar adelante una instrucción en más partes, ¿qué sucede? Va a ser cada vez más difícil que no haya interdependencia entre las partes, entre las etapas. Va a ser más complicado dotar, digamos, de falta de interrelación a las etapas que voy a diseñar y por eso que los pipelines no son tan grandes, ¿no? O sea, este pipeline es 5 etapas, es un pipeline razonable, hay algún pipeline de 7 etapas, alguno por ahí llegó más encima de 10, pero normalmente no son de tantas etapas porque justamente se complica cada vez más mantener esa independencia. Y justamente ahora vamos a ver en mayor detalle el problema de los hazards. U obstáculos. Los hazards son los obstáculos que tenemos justamente a que el pipeline pueda cumplir con todo su potencial. O sea, toda cuestión que pueda afectar que el pipeline llegue a la máxima capacidad, que es mejorar por n el rendimiento original, se considera un hazard o un obstáculo. Y estas dificultades, estos obstáculos se clasifican en 3 categorías. Los hazards estructurales, los hazards de datos
y los hazards de control. Capaz que los hazards estructurales son los más sencillos de ver, los más sencillos de visualizar, y son los que vimos hoy. ¿Se acuerdan que aquí dijimos la etapa de read y la etapa de fetch de un pipeline clásico necesitan acceder a la memoria, la etapa de execute y la etapa de fetch necesitan acceder a la ALU. Entonces, los hazards estructurales refieren a recursos de hardware compartidos. Tenemos un recurso que lo necesitan simultáneamente dos instrucciones que están dentro del pipeline ejecutando. Se habla que, en este ejemplo, la instrucción 1, 2, 3, la 4 y hasta la 5 van a estar simultáneamente en el pipeline. Están dentro del pipeline porque por lo menos están ejecutando una parte, o sea, alguna de las etapas de esas instrucciones. Entonces, en el caso más de pipeline completo, tengo la primera instrucción que entró en write, la segunda en execute, la tercera en read, la cuarta en decode y la quinta en fetch. Si cualquiera de esas etapas necesita usar el mismo recurso de hardware, estoy en un problema y ese problema básicamente se arregla de dos maneras. Una es deteniendo el pipeline. Normalmente se detiene a la instrucción más nueva en el pipeline, ¿no? Se espera que la instrucción más vieja haga uso del recurso y se continúa. Entonces, una forma de resolver este problema son los locks, también llamadas las burbujas. Se llama burbuja porque aparece como una instrucción fantasma en el pipeline que me está consumiendo un tiempo y el pipeline como que comenzó a ejecutar una instrucción nula, una instrucción que no existe en realidad, pero que está consumiendo el tiempo porque, claro, como lo detuve, dejé de hacer fetch. Y eso equivale a haber hecho el fetch de una instrucción que no hace nada. ¿No? De hecho, la forma de resolver un problema, un hazard estructural en MIPS, es agregar una instrucción que no haga nada. Pero eso es problema del programador. El programador tiene que agregar la instrucción no hace nada para resolver un conflicto de recursos. La otra solución que tenemos a esto son agregar recursos. Por ejemplo, lo que hizo MIPS, ok, tengo un conflicto entre la etapa de fetch y potencialmente la de read o la de write a memoria, y entonces lo que hago es, la etapa, sí, porque, dije mal. Tengo un conflicto en la etapa de fetch y la etapa de execute porque necesito el recurso común ALU y entonces pongo un sumador específico para la etapa de fetch y me separo el fetch de la ejecución, con lo cual no tengo un conflicto ahí. O lo que dijimos, el conflicto entre el read y el fetch.
o entre el fetch y el write, o entre el write y el read. Bueno, el write y el read no da arreglo. Pero entre el fetch y el read o el fetch y el write, la arquitectura hardware, que en definitiva es agregar más recursos, porque tengo un bus de direcciones para instrucciones, tengo un bus de direcciones para datos, para datos, sí, para operandos. Tengo un bus de datos para instrucciones, tengo un bus de datos para datos. O sea, estoy duplicando todos los recursos de buses y de bancos de memoria, ¿no? Para poder satisfacer el hecho de no tener que usar ese recurso común que implicaría detener el pipeline hasta que se resuelva. Yo creo que les comenté en su momento que actualmente todas las CPUs son hardware. Todas las CPUs que se conocen actualmente, que están disponibles comercialmente, son hardware. Y en particular, son hardware porque todas las CPUs implementan pipeline. Y si no fueran hardware, tendrían un problema muy serio, especialmente las que son como Intel, que tenés, digamos, las operaciones usan memoria, cualquiera sea. O sea, sería mucho más difícil desacoplar. Entonces, el impacto que tendría sobre el pipeline sería enorme y por lo tanto fueron a hardware ya hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el tema de los estructurales. Categoría hazard estructural. Después tenemos otra categoría que dijimos era la de datos. Esta es un poco más complicada de entender, en particular algunos casos que vamos a mencionar que se dan en situaciones medias raras. Aquí el problema aparece por lo siguiente. No aparece porque haya un recurso de hardware que tenga que ser usado simultáneamente por dos instrucciones, sino que aparece un dato que tiene que ser usado simultáneamente por dos instrucciones. En particular, el caso más simple de imaginarnos es el problema que tengo cuando yo preciso para una instrucción posterior un dato que es calculado por una instrucción anterior, ¿no? Supónganse que yo tengo, vamos a hacer el ejemplo en RISC para que quede más claro, para add, hacemos en Intel, no importa. Add a x bx sub cx bx. Perdón, a x. O sea, la primera instrucción resta el contenido de bx de lo que hay en ax y lo guarda en ax, y la segunda instrucción le resta a lo que haya en ese x el valor de ax que fue previamente calculado en la instrucción anterior. Supónganse que yo tengo un ciclo de instrucciones así y que la etapa que guarda en el banco de registros es la etapa de write. Pónganse, vamos a suponer eso, no es tan así, pero supongamos que pasa eso. Entonces, la instrucción 2, cuando va a ejecutar, va a ser al mismo tiempo que la instrucción 1 está guardando en el registro AX el resultado de la instrucción anterior. Con lo cual, todavía no va a estar guardado en el registro AX el valor de la instrucción anterior y por lo tanto el cálculo que va a hacer la instrucción 2, la resta, va a ser equivocado. ¿Por qué? Porque todavía no se actualizó el resultado de la instrucción 1, no actualizó
un operando que es necesario en la instrucción 2. Acá le puse con instrucción 1 y instrucción 2, podría suceder en algún otro caso. Si pensamos que la etapa de read es la que lee, sería peor, porque en realidad podría suceder hasta la instrucción 3 eso, ¿no? Pero la idea que tenemos acá es, bueno, hay un operando en fuente, digamos, operando de entrada de una instrucción posterior que es calculado por una instrucción anterior. Y si todavía ese cálculo no fue reflejado en el lugar correspondiente, voy a tener una inconsistencia de datos. Y aquí el problema no es que no pueda ejecutarlo porque me falta hardware. Lo puedo ejecutar. El problema es peor. Voy a tener inconsistencia de datos. El resultado de la lógica del programa no va a ser la de la ejecución. O sea, una inconsistencia entre lo que va a resultar de la ejecución del programa y lo que desde el punto de vista lógico debería suceder. ¿Eh? Este caso se denomina hazard de datos RAW. Read after write. Que quiere decir qué es lo que debe suceder. Yo debo leer después de escribir para que eso sea consistente. Entonces, el read after write ocurre cuando justamente no leo después de escribir, sino que leo antes que la otra instrucción haya escrito. En los pipelines clásicos, en los pipelines que vimos hasta acá, o sea, en estas máquinas compilan la cantidad de etapas que quieran y todo demás, es el único hazard de datos que puede existir. Pero en otros pipelines que vamos a tratar de explicar un poquito más adelante, aparecen a su vez otros dos. El llamado war y el llamado WAV, si no me equivoco. Write after write y write after read. Exacto. A ver. Insisto, estos dos no se pueden dar en este tipo de pipelines. El war significa que el write after write, diría que tengo que escribir después de leer. Y eso aplicaría a que una instrucción posterior escribe un resultado sobre un operando de la instrucción anterior antes que la instrucción lo obtenga. O sea, es raro, pero vamos a ver cuándo ocurre esto. O sea, sería que esta instrucción, por ejemplo esta, hace este write sobre un operando que ésta está intentando leer en el read y todavía el read no ocurrió. Es como que en aquellas dos instrucciones, ¿no? En realidad, bueno, no, en ese caso no tengo la situación porque faltaría usar acá. Vamos a hacer el ejemplo este. Acá tengo a CX, ¿no? Entonces lo que sucedía acá es que, bueno, tampoco se podría dar en este caso. Ah, sí, vamos a poner de X. En este caso, ¿qué pasaría? Desde el punto de vista lógico, yo primero hacía la suma entre X y CX y después le restaría CX de X. Pero ¿qué pasa si por alguna extraña razón esta instrucción termina llegando a la etapa de write antes que esta la etapa de read? Esta instrucción, digamos, perdón, dije mal.
acá. Si esta instrucción llega a la etapa de write antes que esta, la de read, lo que estaría tomando acá es que no estaría... No, tampoco es este caso. A ver, ¿cuál es el caso? Tengo que destruir operando fuente. Vamos a hacerlo con RISC, más fácil. Acá es más sencillo. Acá yo sumo R1 y R2, lo guardo en R3. Entonces, ¿qué pasa si mal? R1. ¿Qué pasa si esta instrucción R5? ¿Qué pasa si el segundo add, que suma R5, R4 y le guarda en R1, escribe sobre R1 antes que esta instrucción pueda leerlo? Esta instrucción no va a tomar el valor de R1 que traía la lógica acá, sino que va a tener un valor generado después. Por lo tanto, lo que vaya a quedar en R3 es cualquier cosa. No va a ser... Lo que quede en R1 capaz que es correcto, pero lo que va a quedar en R3 no es consistente con la lógica del programa. Bien, ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo hago yo para ejecutar la instrucción 2 antes de la 1? Porque de acuerdo a este pipeline eso no puede ocurrir nunca. Efectivamente. Como dije, en estos pipelines no se puede dar el hazard de datos WAR. Se da en algo que vamos a ver en un ratito, que son los sistemas de ejecución fuera de orden. Una técnica muy avanzada de pipeline que lo que hace es ejecutar las instrucciones a medida que están disponibles sus operandos. Y por tanto podría llegar a darse un WAR si justamente el hardware de ejecución fuera de orden no lo tuviera en cuenta para evitar esa situación. Y finalmente, el write after write nuevamente indica qué es lo que tendría que ocurrir. La manera más sencilla de diseñarme es acá, supongamos 3, 1. Tengo estas dos instrucciones, que las dos graban en R1. Desde el punto de vista lógico, lo que tendría que ocurrir es que en R1 quedara la suma de R5 y R4. Pero ¿qué pasa si esta instrucción termina de ejecutar antes que esta? Lo que va a quedar grabado en R1 es la suma de R2 y R3. Por lo cual el write after write es lo que tendría que ocurrir. O sea, primero tendría que ocurrir el write de instrucción 1 y después el write de instrucción 2 para que el valor del registro común a ambos destinos de ambas instrucciones fuera consistente. Nuevamente, esa condición no se puede dar en pipelines comunes y solamente se da en ejecución fuera de orden. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, y para completar el análisis de los hazards, vamos a ver los de control. El hazard de control se produce
por la interrelación que existe básicamente entre la etapa de fetch y la de execute. ¿Por qué? Por los saltos absolutos y en particular por los saltos condicionados. Cuando yo tengo la etapa de fetch tiene que ir a buscar la próxima instrucción a ejecutar. Que todo bien es siempre la que está a continuación en la memoria, salvo cuando tengo un salto. Y ahí puede suceder que tenga saltos absolutos o saltos no condicionales, en los cuales, bueno, fenómeno, capaz que en la propia etapa de fetch me puedo dar cuenta si es un salto y ahí, digamos, voy a buscar la instrucción correcta. Si la instrucción anterior fue un salto, ya actualizo correctamente lo que va a seguir. Pero cuando es condicional se me complica bastante, porque normalmente los saltos condicionales se resuelven en la etapa de ejecución. Porque hay que actualizar el program counter con una suma o una resta, todo demás, y no siempre se hace en función de las condiciones, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, que yo hice este fetch, y cuando iba a hacer este fetch, cuando ya hice este fetch también, aquí me doy cuenta que en realidad no tendría que haber hecho ni este fetch, ni este fetch, ni este fetch. Porque tendría que haber ido a otro lugar de la memoria y hacer otro fetch. Esto es muy fuerte en el pipeline porque significa tener que vaciar el pipeline y empezar a cargar desde otro lugar. Este hazard, este obstáculo para la buena performance, para el buen rendimiento de los pipelines en las CPUs, es posiblemente el más fuerte, por la sencilla razón que un programa está lleno de saltos. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver este asunto. O sea, qué es lo que podemos hacer para poder mitigar, poder minimizar el impacto que tiene los hazards de control en la performance de un pipeline. Y técnicas hay muchas. Por ejemplo, el salto demorado. Esto fue un invento de la arquitectura de Spark. La arquitectura de Spark, una arquitectura RISC, muy famosa también en los 80 y los 90, adoptó como criterio, tenía un pipeline de 4 etapas, y adoptó como criterio la ejecución, digamos, la instrucción que está a continuación de un salto se ejecuta siempre. Ya sea se tome o no se tome. Listo. Entonces con eso lograba, como ese pipeline resolvía los saltos en la segunda etapa del pipeline, nunca estaba trayendo instrucciones inútiles. Porque siempre cuando empezaba el fetch tenía correctamente la instrucción que tenía que ejecutar. Claro, no siempre era fácil, o no siempre es fácil colocar una instrucción útil después de un salto. Pero hay técnicas para hacer. Por ejemplo, si estoy en una especie de estructura tipo for, en vez de preguntar por menor igual, pregunto por menor estricto y incremento en lo que se llama el delay slot, la ranura demorada. Entonces la instrucción es útil porque hago la suma del índice, aprovecho y no tengo necesidad entonces de colocar una instrucción NOP ahí de no operation. Porque claro, poner instrucción no operation resuelve el problema de mantener la lógica del programa, pero no estoy optimizando el uso del pipeline. La idea de la gracia es
que ya sea el compilador o el programador lenguaje de máquina del Spark logre colocar una instrucción útil en ese salto demorado, en la instrucción a continuación de un salto, para que se ejecute algo que valga la pena. Algunas otras soluciones. El prefetch. El prefetch lo que hace básicamente es asumir las dos posibilidades. O sea, trae la próxima instrucción a la memoria y trae la instrucción a la cual iría en caso de salto. Estas soluciones de prefetch sirven para pipelines cortos. Porque si la decisión de saltar o no saltar la tomo muy adentro del pipeline, esta solución que trae simplemente una y una, como que no me sirve, ¿no? Porque avanzaría demasiado en el pipeline y igual tendría un efecto. Una solución, digamos, avanzada, o si quieren, la siguiente al prefetch, es los múltiples caminos. Y aquí tengo directamente algo así como dos pipelines, ¿no? Tengo, el uno lo voy cargando por donde supongo que va a ir, que es mejor dicho, un pipeline lo voy cargando con las instrucciones que están a continuación en la memoria, como que el salto no ocurre, y otro pipeline lo voy cargando con instrucciones que corresponden a que el salto se tome. Y entonces en ese caso, ahí sí lo puedo aplicar con pipelines más grandes, pero me exige tener una cantidad de recursos adicionales importante, que puede significar hasta 2 ALUs, por ejemplo, ¿no? O sea, o más. O sea, depende de qué es lo que tenga que hacer. Entonces, los múltiples caminos es una solución también posible. Otro muy usado es usar técnicas de predicción del salto. Cuando yo tengo saltos incondicionales, o sea, saltos que saltan siempre, se puede resolver más o menos fácil adelantando la decodificación de la instrucción y haciendo en la etapa del fetch una pre-decodificación, identificando que es un salto y entonces ahí ya actualizo el puntero de instrucción correctamente, sabiendo que es un salto que se va a hacer siempre, y con eso más o menos resuelve el problema. Pero el punto está en que los saltos condicionales no son fáciles de resolver muy adelante en el pipeline, siempre van más más adelante, van normalmente en la etapa de ejecución. Con lo cual, la técnica tiene que ser un poquito más elaborada y ahí se recurre a técnicas de predecir el salto. O sea, yo puedo decodificar en la etapa de fetch y saber que es un salto condicional, pero en realidad no voy a saber hasta más adelante si se toma o no se toma. Pero lo que sí puedo hacer en la etapa de fetch es asumir algo, ¿no? O sea, tomar una decisión previa a la real, con los riesgos que eso conlleva. O sea, esta técnica no es perfecta. Es una técnica que tiene, probabilística, que tiene sus probabilidades, valga la redundancia, de éxito. Pero es mejor tenerla que no tenerla, ¿no? Porque claramente, si puedo predecir con una razonable tasa de éxito, entonces es mejor. Para no olvidar ninguna, la lista completa de las técnicas de predicción de saltos son asumir, no ejecuta, asumir, siempre ejecuta,
predecir basado en el salto, en la condición, conmutar taken, no taken, y tabla con historia de saltos. Por supuesto, van en un orden creciente de complejidad de implementación. Las primeras dos son sencillas. Bueno, asumo que no se ejecuta el salto. O sea, asumo que el salto no se va a producir y entonces continúo digamos, con la instrucción que está a continuación en la memoria. O por el contrario, asumo siempre que el salto ejecuta, o sea, que se va a dar. Y por lo tanto siempre voy a buscar por la dirección IP a la cual me mandan. Eso, digamos, tiene éxito porque, de alguna manera, las estructuras de los programas permiten, digamos, los saltos tienen cierta probabilidad de ejecutarse siempre o ejecutarse nunca, y entonces, en función del programa, una estrategia de este tipo va a ser mejor que no tener estrategia. ¿Ok? Porque la programación estructurada nos lleva a eso de alguna manera. Nos lleva a que cuando tengo un salto condicional, por ejemplo, en un loop, y sí, lo más probable es que lo haga siempre, o casi siempre. En realidad, no es que no lo voy a hacer siempre. Una vez me va a fallar la predicción, pero las n veces que acerté, o las n-1 veces que acerté, está bueno, mejoré. Los basados en la condición también tienen que ver con las estructuras de control, y entonces se basan en analizar qué tipo de salto son, ¿no? Por ejemplo, en función de cuáles son las condiciones que verifica y si son hacia adelante o hacia atrás. O sea, si le restan el punto de instrucción o le suman, ¿no? Nuevamente, las estructuras de tipo de control repetitivo, que son saltos hacia atrás en la memoria, tiende a ser más probable que se tomen que los saltos que son hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ya es un poquito más complejo porque tengo que analizar, bueno, cómo es el salto y no es tan sencillo porque tengo que tomar una decisión en base a si es para atrás, si es para adelante, eventualmente los flags de condición que está verificando. El conmutar taken no taken es una pequeña máquina de estados que básicamente lo que hace es repite lo último que hizo hasta que cambia, hasta que se da cuenta que le erró y entonces empieza, o sea, viene, asume que se toma, va por que se toma, y si después se da cuenta que tuvo que vaciar el pipeline, le llega la indicación y la máquina de estados cambia y se pasa a ser no se va a tomar. Y los que vienen a continuación dicen que no se va a tomar. Nuevamente, esto es bastante útil en loops, ¿no? Porque una vez que, capaz que le erré el primero, pero ya el segundo y todos los que continúan a continuación, ya la máquina de estados conmutó y está prediciendo apropiadamente lo que va a ocurrir. ¿Ok? Y finalmente, o sea, contar esa maquinita de estados es más complejo que tener, digamos, un salto basado en condición, que a su vez es más complejo que
asumir o que salta siempre o que no salta nunca. Por eso decía que están en orden creciente de dificultad, de complejidad de implementación en hardware. Y lo más complejo a nivel de predicción de saltos son las tablas con historia de saltos, donde de alguna manera se lleva la cuenta. Lo ideal es llevar la cuenta específica de cada salto, si se tomó o no se tomó, y tomar la decisión en base al mayor de los dos antecedentes. Si es mayoritariamente de que ese salto se tomó en el pasado, asumir que se va a tomar en el presente, y después cuando sucede lo correcto, digamos, lo que el programa tiene que hacer, se actualizan esos contadores y después nuevamente siempre se asume la historia, ¿no? Eso se puede hacer a nivel de cada salto, que sería lo ideal, o se puede hacer de saltos globales, o sea, hacerlo para todos los saltos, a comparación. No es tan eficiente, pero claramente llevar el hardware para todos los saltos es mucho más complejo que llevar un hardware para la globalidad de los saltos, ¿no? Llevar la estadística a la globalidad no es lo mismo que llevar la estadística individual, ¿no? Lo ideal sería poder hacerlo para un número importante de saltos, el mayor número posible de saltos, y son todos mejor, pero eso implica bastante complejidad a nivel del hardware que se requiere. ¿Ok? Entonces, todas las técnicas lo que buscan es mitigar los hazards de control. No pueden ser eliminados. ¿Por qué no pueden ser eliminados? Y bueno, porque el problema de, digamos, del flujo, que el flujo no es, digamos, no es siempre en un solo sentido, sino que puede saltar hacia distintos lugares en función de la lógica del programa, no es un problema que podamos resolverlo. O sea, el control de flujo va a existir siempre en los programas. Es parte inherente de la programación, con la cual no me puedo zafar de eso. Y las técnicas de múltiples caminos, por ejemplo, que vos decís, bueno, pero yo no puedo tener 8 pipelines en paralelo para tener en cuenta todas las condiciones que además se van abriendo un árbol, ¿no? O sea, si sin un salto, a continuación de un salto, a continuación de un salto, tengo que empezar a abrir todas las posibilidades y empezar a ver que si fui por aquí, que si fui por allá, y que, es de locos, o sea, si tengo pipeline además, aún la técnica de múltiples caminos tiene su punto de falla, tiene su punto en el cual no va a poder con el problema. Lo que más se utiliza actualmente son las predicciones de salto, y algunos múltiples caminos también, y una técnica que es la más óptima que vamos a ver a continuación, pero antes creo que me olvidé de mencionar cuando vimos el hazard de datos, mencionar justamente cómo se resuelve el hazard de datos. El hazard de datos se resuelve de vuelta con la famosa burbuja, o sea, esperando para que, en particular estoy hablando del RAW, ¿no? Del Read After Write, se resuelve o con la espera, detengo el pipeline hasta que se termine de escribir el operando que necesito en la instrucción siguiente, o con la técnica que se llama, para el RAW, Register Forwarding. Que básicamente consiste en realimentar directamente de la salida de la ALU a la entrada de la ALU un operando que se necesita en la instrucción que está a continuación. No esperar que pase por el ciclo de escritura en el banco de registros para ser accedido nuevamente, sino que se lo adelanta, de ahí el nombre, ¿no? Adelantamiento de registros, se le presenta el valor al mismo tiempo de la etapa de write, para que lo escriba en el banco de registros, se le presenta de vuelta la etapa de execute para que lo use como operando.
¿ok? O la etapa de read para que lo presente la ALU. Entonces el register forwarding me ayuda a resolver el problema de un hazard de datos sin necesidad de recurrir a detener el pipeline o a colocar en él una burbuja, ¿no? O sea, en definitiva, detenerlo equivale a agregar una instrucción inútil en el camino de la lógica del programa. Bien. Finalmente, mencionemos la técnica posiblemente más avanzada que estuvimos hablando hoy, que es la ejecución fuera de orden. La ejecución fuera de orden es una técnica muy avanzada porque requiere hardware realmente complejo, que consiste en prácticamente desacoplar todo. El fetch trae todo lo que pueda de múltiples caminos y va trayendo y va dejando adentro de la CPU un pool de instrucciones, un gran pool de instrucciones. Y hay una especie de despachador de instrucciones que se va fijando que se cumplan todas las reglas del read after write, del write after read, del write after write, que estén disponible el recurso de hardware que se precisa para hacer la operación y que los operandos de instrucciones estén disponibles. Cuando los operandos de instrucción están disponibles, la instrucción queda en estado de posible ejecución y apenas esté el recurso de hardware libre, la ALU típicamente, se manda la instrucción a la ALU y se termina de ejecutar. Y es fuera de orden porque en realidad puede suceder que los operandos de instrucciones que están después en la lógica estén disponibles antes de operandos que estén en instrucciones previas. Y por lo tanto, las instrucciones que están después pueden estar en condiciones ejecutadas antes que instrucciones que están antes en el programa. Y eso sin modificar la lógica del programa, porque esa lógica de la ejecución fuera de orden justamente va a tener en cuenta todas las interrelaciones desde el punto de vista lógico que hay entre los datos. Y entonces mantiene la coherencia del programa y a su vez mantiene la más alta eficiencia de uso de los recursos de la CPU. A eso, digamos, apunta la ejecución fuera de orden, que también es una técnica muy usada actualmente, porque ahora no sobran los transistores, ¿no? Tenemos transistores para arriba, entonces en algo hay que emplearlos y es común encontrar implementaciones de este tipo en microprocesadores modernos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos el tema este? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, el viernes vemos el último tema del curso por este año.